Buenas tardes a todos, bienvenidos a este ciclo de conferencias. La conferencia que vamos a dar nosotros está titulada como la reflexión sobre la práctica docente en el marco de la red. Las integrantes de esta ponencia son Isabel Guadalupe García Martínez, maestra de apoyo en la USAER número 66, ubicada en Timilpan, Estado de México. La maestra Orcia González Trejo, maestra de comunicación en la USAER número 66, Timilpan, Estado de México. La maestra Mayra Ofelia Soleiva, docente frente a grupo en la primaria Silva Favela, Jilotepec, Estado de México. La maestra Norma Alicia Maturano Martínez, psicóloga de la USAER número 66, Timilpan, México. La maestra Verónica Serrano Ruiz, directora escolar de la USAER número 66, Timilpan, Estado de México. A grandes rasgos, nuestra ponencia contiene una reflexión en torno a la práctica educativa tradicional que vemos hoy en día en nuestras aulas y la necesidad urgente de un cambio radical en nuestro hacer cotidiano para el desarrollo de las competencias en los alumnos que nos marca nuestro currículo vigente. Los temas principales, palabras claves que abordamos son la articulación, los principios pedagógicos, las competencias docentes, las competencias para la vida del alumno, el perfil de egreso y la interculturalidad. La educación ha tenido muchos cambios y sigue teniendo estos cambios. Por eso es que nosotros nos hacemos la pregunta y comentamos, decimos, bueno, ¿por qué si tenemos como docentes todo esas reformas que nos plantea, esa reforma que nos plantea la educación básica, ¿por qué no lo llevamos a cabo? ¿Por qué seguimos con esa tradicionalidad en cuanto a al uso de la educación, a la práctica de la educación? Y por eso es que nosotros tomamos como problemática esa, porque la práctica de docente tradicionalista. Después de analizar esta problemática, estuvimos retomando varios aspectos que se establecen en el plan de programas de estudio y llegamos a la conclusión que es necesario transformar esa práctica docente, ya que el maestro juega un papel muy importante para alcanzar los propósitos que se establecen en la reforma de la educación básica. Estas prácticas deben enfocarse principalmente en el aprendizaje de los alumnos. El alumno siempre deberá ser el protagonista, debe saber qué va a aprender, cómo lo va a aprender, cuándo, qué recursos van a utilizar y, por supuesto, cómo se le va a evaluar. Bueno, como tema importante es la articulación en la educación básica, según lo marca la RIEP 2011, pero ¿por qué es tan importante? Si recordamos, han existido varias reformas. Iniciamos con la de preescolar en 2004, secundaria en 2006 y finalmente primaria en 2009, lo cual busca en la articulación básica que todos los contenidos estén articulados, que tengan un grado de complejidad y que además tengan una congruencia. Se busca también, o tiene como propósito fundamental, pues crear situaciones de aprendizaje más concretas en la vida real, que un alumno de primero o de primaria pueda tener los conocimientos previos a los que va a tener en educación secundaria y así sucesivamente. Esos son. El otro propósito es contribuir al desarrollo de los alumnos de forma integral, respetando la congruencia, la complejidad de dichos contenidos. Están trazados de forma horizontal. Y bueno, todo lo que es la articulación básica en los tres niveles, que es preescolar, primaria y secundaria, retoman 4 campos formativos: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y conocimiento del medio natural y social, y lo que es cívica y ética. A eso se refiere la articulación básica. Pero ¿por qué es tan importante que los maestros las conozcamos? Es porque no estamos respetando esta graduación de complejidad ni conocemos cuál es la secuencia entre un nivel y otro que nos está planteando, y entonces nuestros alumnos no están teniendo aprendizajes significativos, no están teniendo aprendizajes que les ayuden a resolver las situaciones de la vida cotidiana, que finalmente esa es la competencia que busca la RIEP 2009.
que los alumnos sean capaces de poder resolver cualquier situación, cualquiera que sea, que se le presente en la vida cotidiana, en base a los conocimientos que ha adquirido dentro de la escuela. También busca que la complejidad o la graduación de esta articulación básica es que si un alumno no logra concluir su educación básica, secundaria, tenga al menos los conocimientos básicos para poder resolver estas situaciones que se le presenten. Bien, y consideramos también aquí que dentro de lo que es la transformación de la práctica docente, algo medular es el manejo de principios pedagógicos que están citados en el Plan y Programas de Estudio 2011. Son 12, en donde el aprendizaje está centrado en el alumno como agente importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde nos dice que hay que centrar el aprendizaje y la atención en el alumno, respetar sus estilos, ritmos de aprendizaje, además de que tenemos que crear como docentes unos ambientes de aprendizaje que favorezcan y que respeten cada uno de los intereses de nuestros alumnos. También dentro de los principios pedagógicos tenemos la planificación, que es nuestra columna vertebral como todo docente, en donde se plasman las actividades que se van a realizar, con qué se van a realizar, los recursos materiales, que también es el uso de materiales, es otro principio pedagógico, recursos materiales, pero no son materiales de llevar a lo bonito y lo demás, sino hacer uso de lo que tenemos, porque hay muchas cosas que tenemos dentro de las aulas que podemos hacer uso de ellas, ¿sí? Hablemos en materiales o recursos humanos, materiales y financieros. Sí, tenemos muchos recursos para llevar a cabo esta educación. Algo importante aquí que dice que tenemos que trabajar en colaboración. En colaboración no solamente los maestros de la institución, sino también tenemos que hacer un trabajo inter y transdisciplinario, dentro y tras de qué es lo que requiere mi alumno, para atender a esa diversidad, para dar respuesta o favorecer este principio pedagógico número 8 que nos habla de trabajar en la inclusión, en la inclusión para favorecer la diversidad, pero la diversidad no es solamente entendida en ritmos y estilos de aprendizaje, sino desde lo social, cultural, lingüístico, género, ¿sí? Todo ello. Y que tenemos que potencializar el trabajo de padres, alumnos y escuela y sociedad, que también es otro de los principios que nos está marcando. También nos habla de las tutorías como docentes. Hay que a veces trabajar personalmente con algunos de nuestros alumnos. Esos 12 principios pedagógicos son medulares para realmente nuestra transformación de nuestra práctica, además de conocer planes y programas de los que estamos, ¿verdad? De acuerdo al, podríamos decir, no es nivel porque el nivel es básico, de acuerdo a donde estemos nosotros en escuela primaria o secundaria, conocer nuestros programas, pero sí regirnos un poquito con los principios pedagógicos que son importantes y que es para nosotros lo medular en cuanto a nuestra transformación de la práctica. Bien, como todos sabemos, en el artículo 3 de la Constitución mexicana dice que la educación debe de ser laica, gratuita, obligatoria y de calidad. Aquí en lo de calidad nos dice que los docentes, esta palabra calidad me hace meollo, porque en esta educación de calidad, tenemos que desarrollar las competencias. ¿Cuáles son las competencias? Las competencias para la vida en los niños, que son 5, para el aprendizaje permanente, las de información, del manejo de la información, del manejo de las situaciones, para la convivencia y para la vida en sociedad. Recordamos, por favor, que las competencias son un cúmulo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Pero también Fernando nos comenta por ahí que también hay competencias docentes, las cuales son 10, de las cuales les voy a mencionar solamente algunas, como son el trabajo en equipo, la gestión en la escuela, aplicar todos estos, ayudarnos de los padres para poder dar nuestras clases o nuestras cosas, las tecnologías que son muy importantes, los aprendizajes, etcétera. Ya con todas estas competencias vamos a desarrollar en nuestros niños el saber hacer y el saber ser. 5 minutos. Otro aspecto muy importante para la transformación de las prácticas docentes es que el maestro tenga bien claro cuál es el perfil de egreso de la educación básica. En años anteriores a la reforma, cada nivel trabajaba de manera aislada, tratando de alcanzar los propósitos de cada uno de ellos.
primeramente de su grado y posteriormente del nivel donde trabajaban. Ahora ya se habla con este perfil de egreso que todos los alumnos deben alcanzar ciertos rasgos al culminar la educación básica, que les permitan desarrollarse en el campo laboral o, en su caso, terminar una carrera profesional. La carencia de competencias en nuestros alumnos fue lo que incentivó esta reforma educativa. Entonces, esta reforma educativa no solo contempla que nosotros cambiemos y reflexionemos sobre nuestra práctica y desarrollemos las competencias docentes necesarias para poder desarrollar las competencias de nuestros alumnos, requiere que también aceptemos, entendamos que tenemos una diversidad en nuestras aulas y que debemos atenderlas desde un enfoque intercultural. Tenemos que incorporar en nuestra práctica docente la competencia para atender a los alumnos provenientes de diferentes contextos sociales y lingüísticos, culturales, y desarrollar una de estas competencias, la principal para poder atender esta diversidad, es que nosotros podamos adaptar y diseñar situaciones didácticas para el aprendizaje que contemple las características de los alumnos, la interculturalidad, las características culturales y también las necesidades educativas especiales. El plan de estudios vigente, debido a esta diversidad y multilingüismo, nos dice que creemos marcos curriculares en donde para la educación indígena que nos permita articular la diversidad social, cultural y lingüística con los contenidos propios de los pueblos y las experiencias de las personas. Nosotros proponemos que podamos no solo a desarrollar estas competencias, sino también desarrollar o tener la disposición para aprender otra lengua. Porque si bien es cierto que a lo mejor estamos situados en un contexto donde a lo mejor no hay una lengua, pueden llegar niños de otros contextos en donde vamos a tener o vamos a enfrentar la dificultad de poder comunicarnos con ellos y transmitirles estos conocimientos, desarrollar estas competencias y poder de alguna forma contribuir a elevar la calidad educativa en nuestro país. Para finalizar, tenemos como propuesta y a modo de conclusión que tendríamos que reflexionar sobre nuestra práctica educativa, pero no nada más reflexionar, sino buscar los espacios necesarios para realizar reuniones de análisis de los planes de estudio en los distintos niveles, la creación de espacios para compartir experiencias y prácticas pedagógicas. Además, para fortalecer el manejo de las competencias docentes y promover, una muy importante, promover la ayuda entre pares, pero no pares de alumnos, sino pares docentes, porque hay compañeros que tienen un poco más de dominio, tienen otras experiencias y que son útiles compartir, pero no solo es buscar desde lo administrativo el espacio, sino aparte es respetarlo, y si una persona o dos se reúnen, harán un cambio. Cuando una persona inicie, ahí está lo fundamental. No esperemos que la plantilla de 20 maestros de la escuela lo haga, sino que se reúnan 2 o 3 e iniciaremos con ese cambio. Gracias.